Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to Tell Me Your Story. Today I'm so proud and delighted to introduce you, to present. He is amazing in a very particular way to paint. Let's show you the history of Andres Bellman. Have a look. Hello, thank you. Thank you very much. Willkommen. Bitte, tell me your story. Guten Tag, grüß Gott, servus, Andres. Hola, ¿cómo Andres estás? Bellman. Dieser Name Bellman, woher kommt das? Aber nein, bevor wir das Interview beginnen, Ja. wir haben gesagt, ich bin geboren in Venezuela und du in Chile, in la Patagonia, Sí. al final del mundo. Wir werden dieses Interview auf Spanisch machen, Fantástico. weil du dich besser fühlst und porque... Naturalmente, sí, claro. Ok, aquí vamos ahora, compañero. Bienvenidos entonces a mi Bueno, atelier. gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti también que Que estás respondiste aquí. Me encanta. mi invitación. Bueno, comenzamos contigo, Andrés. Entonces, naciste en la Patagonia, en Montt, al final de Sudamérica, Sí, así es. Sí, donde hay mucha niebla, mucha lluvia. sí geográficamente muy telúrico, porque también hay mucho movimiento, muchos volcanes, mucho fuego, mucha magma, mucha energía. Eres Virgo. Naciste el 1 de septiembre Sí, de 1966. 66. Un número bastante agradable. Típico Virgo. Los Virgos son personas No lo muy sé. ordenadas y muy sexuales, Ok. ¿no? Eras autodidáctico. ¿Cómo comenzaste? Bueno, claro, la primera pregunta sería, ¿cómo comenzaste Pintar. a pintar? Si eres autodidáctico. Bueno, creo que fue desde siempre, desde pequeño. Ya jugaba con carbón, porque no tenía colores. En la Patagonia todo era negro, porque por la pampa, todos estos árboles quemados, esta geografía muy... ¿Sabes? Eso me motivó siempre a estarme pintando la cara de negro, siempre andaba... muy De bien. pequeño sí hacías estas cosas. Sí, porque como te digo, los árboles, todos estos quemados, entonces jugando uno se apoyaba en los árboles, luego te pasabas por la cara, o sea, terminábamos al fin del día todos llenos de colores, o sea, lleno de negro la ropa. Eso. En todas pinturas no existe el sol, siempre está la oscuridad. ¿Por qué esto? Bueno, es simple, o sea, yo pienso que mi pasado es muy melancólico, muy nostálgico y mucho de sombras, o sea, a mí me encantaría indagar en la profundidad misma de mi ser. Y entonces pinto desde la sombra, busco las sombras de la gente, de las cosas, de los animales. Me encanta ver ese cambio en la vida. Son recuerdos que llevas dentro de ti por siempre y será una cosa como una terapia. No lo sé, como terapia no, pero para mí es un poco perder algo de mi alma siempre y rellenarla con nuevas cosas siempre. Entonces siempre, como que estoy lleno de imágenes, de formas, de ideas que tienes que soltarlas de alguna manera. Entonces por eso también hago escultura y pinto, no concibo una sola cosa. Sí, eres colectador de cosas, se ve en todo el atelier que colectas, que tratas de hacer cosas vivientes, ¿no? Claro, yo pienso, sabes tú que yo cuando voy por la calle o por el mundo, digamos, siempre estoy viendo es como si fuera tridimensional todo para mí. Siempre estoy viendo por los lados, igual camino de frente, pero estoy viendo que hay un pedazo de metal, una madera interesante, las cosas me hablan. Bueno, vamos a comenzar realmente. Tú eres pintor. ¿Cómo podrías decir tú cuál es tu estilo? ¿Eres surrealista? ¿Perteneces tú a lo que se llama el surrealismo mágico de Latinoamérica? Bueno, no, o sea,
en 1925 ya se hablaba de este tipo de pintura mágica, pero fue por la literatura que se hizo más famosa. Sí, Gabriel García Márquez, ahora Isabel Allende, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La Casa de los Espíritus. De los espíritus. Sí. Sí, buenísimo. Ok, vamos a comenzar entonces con tu obra. Aquí en esta atelier hay muchas cosas y escogimos mi reacción. 3 artes que son muy especiales. Vamos a llamar la primera Hamlet. Okay. Ser o no ser. Esta, con una técnica especial de fuego y acrílico. Sí, básicamente soy muy espontáneo al momento de crear y generalmente viajo sin nada cuando me voy a algún lugar donde tengo que exponer. Eso es una de mis condiciones para mí mismo. Me gusta el desafío y el desafío es eso, precisamente con una simple madera, un hacha, un color, un acrílico, un blanco, comenzar una obra. Entonces esta obra básicamente es eso, como una escultura sobre relieve o bajo relieve y solamente hago la figura con el hacha sin pensar en un boceto o nada. ¿Pero por qué le pusiste Hamlet? Porque la figura sostiene un cráneo y en sí yo siempre, uno de mis grandes motivos para mí de creación es las heridas, el dolor, las cicatrices y por supuesto la muerte, todo esto que conlleva a pensar que constantemente tú estás rodeado de eso. Y por ejemplo, el segundo cuadro, que no se puede ver con la cámara, no sé si la cámara mancante da ni semi de cámara, que se llama Ser o no ser, este cuadro allá, ¿no? ¿Qué significa? ¿Esperando la claridad? Sí, esperando la claridad. Es una obra, básicamente la misma técnica que la anterior, pero el motivo, claro, tiene que ver con mi infancia o el hecho de buscar en la oscuridad la luz. O sea, no es que yo sea oscuro, sino que yo creo que todas las cosas nacen al revés, nacen desde la oscuridad, van hacia la luz. Sí, claro, cuando nacemos estamos... no sabemos nada, no vemos nada, entonces esa es mi idea, siempre buscar la luz. ¿Y esa técnica de fuego, Bueno, es que lo que te decía, en Patagonia jugábamos eso, es una suerte de pirómano un poco, porque nos atraía mucho, siempre teníamos gran libertad al jugar, entonces hacíamos fogatas y eso, y descubrí que claro, después los árboles quedaban, o las maderas que quemábamos, quedaban con ciertas formas, ya escultóricas, y eso tengo ese recuerdo, y yo en mi escultura siempre pretendo eso, tú pintas, el árbol diga algo. Tú pintas y después lo quemas todo. ¿Y cómo es la cosa? No todas las obras, pero hay que siempre recurro a eso, inclusive en el dibujo, en el papel mismo. Sí, también. Como la tercera que vamos a mostrar después, sí. Salomé, o lo pueden ver en la cámara ahora, el Salomé, el cuadro, eso es una técnica con tinta. Eso solamente con un lápiz de tinta. También me gusta el esfuerzo, lo que provoca el crear, esa dinámica de crear tiene un esfuerzo, tiene una liberación y una dificultad, para mí por lo menos. Entonces, a partir de que un simple lápiz de tinta puedas hacer una obra en una dimensión que, claro, me demoro mucho tiempo en crearla, pero... Vamos. Sí, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto trabajas estas obras? Eso es muy relativo, o sea, no es que se mida así, muchas veces inclusive las dejo paralizadas por años. ¿Sí? Inclusive hay obras que yo creo que nunca está lista nomás. Y de repente en mover cosas en el atelier, empiezo a crear una nueva obra, desde la obra. Bueno, una cosa que yo estoy preguntando a todos mis invitados, este es el tercer invitado. ¿No tienes miedo ahora del social media, de la social media como Instagram? Bueno, ahora todo se pone, todo se digitaliza y se ve en internet, ya la gente va a ver exposiciones con mucho a través de la computadora. Bueno, ¿no te da miedo esto? ¿El nuevo mundo? Yo en realidad no tengo miedo a esas cosas porque tampoco me pertenecen, no es mi medio. Yo no trato de estar lo menos posible conectado con esas situaciones porque pienso que yo personalmente vivo de las cosas muy simples. Me gusta
Sí, pero mira, figúrate que yo Somos soy... románticos en ese sentido, Sí, hago las sí. cosas en blanco y negro, por así decirlo. Y hoy día el medio, hoy día todos son artistas. Pero Subes yo- una foto y... Sí, viene pero un por artista. ejemplo, yo he visto en París, bueno, mucha gente, bueno, Amsterdam, y veo exposiciones Van Gogh, se ven, están plasmadas los cuadros proyectadas con un, ¿cómo se dice? Con, Sí, sí, sí. Una y tú proyección. una proyección. Sí, hay de o la, Van Gogh, o la Cézanne, gran, la reina de Inglaterra, Claro. ahora vimos el holograma caminando, no podía estar presente en el coche Ya, ya. y pusieron como el holograma, ¿no? O sea Sí. que no te da miedo esto con el arte, la combinación que... Bueno, en alguna medida ya no es la obra en sí, sino que la visión del que crea esta imagen. Entonces una interpretación sobre Van Gogh es una interpretación, bueno, no es la reina, era una imagen Era sobre holograma. Entonces claro, un poco se pierde esa comunicación directa con la obra o con el ser humano, encuentro yo. Hoy en día Pero vivimos no te da miedo que- virtual, por así decirlo. Exacto, es lo que digo yo, como se ven esas películas de Pulp Fiction, todo será así en el futuro, que Sería es triste. el museo, quiero ver a Andrés Belmar, pum, Andrés, pa, computadora, vienen tus cuadros, ¿no será triste? ¿No será que no Sí. tienes miedo de eso? Yo sí, mucho. Bueno, es que también te va restando cosas, te va restando emoción, verdad, te va restando mucha clarividencia, intuición. La gente ya no vive con intuición ¿Y ni cuánto clarividencia. viejo quieres ser? ¿Quieres vivir más de 80 años? Lo que me regale la vida, pero en el fondo tampoco... Sí, ¿Quieres sí. convertirte inmortal como Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, ahora Van Gogh? No, yo creo que ya he logrado muchas cosas en mi vida y con eso soy como ya muy completo. Bueno, y todas estas cosas que están aquí, ¿a quién le van a quedar? ¿Quieres hacer un museo al final? Bueno, no lo sé, me gustaría que se compartieran algún día, que mi casa la visite la gente, no sé. Siempre me gustó mucho esa idea de Pablo Neruda, que hicieron estas fundaciones, que todo el mundo pueda ver tu lugar íntimo cuando en alguna medida yo soy muy íntimo y no quiero que todo el mundo esté con mis cosas. Entonces, pero ya de muerto no importa, entonces claro, pueden ver esa intimidad tuya, ese momento donde tú creabas, ese lugar donde tú vivías y hacías cosas. Mira, André, bueno, encantado. Muchísimas gracias. No, que a tuve ti, la muchas oportunidad de hablar gracias a ti contigo. por visitarme, me gusta que me visiten. ¿Y dónde va a estar la gente? ¿Dónde te puede comprar estas cosas? ¿Cómo hacer la publicidad, un comercial? No. ¿Cómo se llama tu homepage? Mi homepage, cuando trato de recordarlo, porque tampoco es que la utilice mucho, mira, escribí hasta un papelito así, disculpa, porque no me lo sé, pero es como www.lifeart.com. ¿No? www, Sí, punt, y después viene live, live, de vida, live. live. Art.com. Parece que- www.liveart.com. Es muy Ok, complicado. lo vamos a poner solamente en la commercial, en the credits. Ahí te das cuenta que la tecnología o Bueno, los mira. medios no me sirven. Entonces, yo te digo, bueno, vamos a brindar. Muchísimas gracias. Que Encantado. esto conmigo me nuevamente. encanta. Salud. ¿Y cuál es el pintor más que te gusta de todo el mundo? ¿Cuál es el Hay mucho, pero a mí me ha influenciado mucho, pienso en alguna medida. Bueno, me lo cuentas después, porque entonces das va. Tell me your story mit Andrés Belmar. Auf Wiedersehen! Hasta luego.